necesidad de políticas que frenen el deterioro de la investigación y desarrollo I+D y que aseguren el crecimiento de la economía española. Es autor don José Antonio Manchado Lozano. Para exponer la interpelación tiene la palabra el señor interpelante. Gracias, presidente. Señor ministro, permítame que empiece esta interpelación hoy explicándole, o tratando de explicar los motivos de la misma y el objetivo, que creo que es importante. Lógicamente, si hemos seguido la actualidad de los últimos tiempos, los representantes, los investigadores españoles, la ciencia española, los representantes de las universidades y de los centros tecnológicos están muy enfadados y están expresando de una forma vehemente su oposición a las políticas de fomento de la I+D+I. Por lo tanto, este es un motivo que para nosotros es suficiente como para plantear esta interpelación. Y el objetivo de la misma es ser capaces de hablar en esta Cámara durante un tiempo sobre cuál es la realidad de la I+D+I española e incluso ser capaces de consensuar algunas cosas, algunas medidas que podrían desatascar el conflicto con la I+D+I. Estoy seguro, señor ministro, que coincidiremos en que la I+D+I, la investigación, la ciencia, es un excelente agente de competitividad. Estoy convencido que estaremos de acuerdo en que promueve en general empleos estables y de calidad y que facilita la creación de negocios limpios y sostenibles. Es un indicador de liderazgo como país en el marco económico en el que nos movemos y, además, favorece la independencia tecnológica y la independencia energética. Por lo tanto, creo que estamos hablando de algo serio, de algo importante. Estoy seguro que coincide usted conmigo. No obstante, el escenario en el que nos movemos es un escenario complicado. Es un escenario económico en el que su política pasa por el ajuste fiscal y pasa por los recortes y por aplicar los recortes también a este campo y, además, que es una política muy influenciada por determinados lobbies que favorecen la privatización de lo público. Y ahí nos está pasando factura en temas de educación, en temas de sanidad y en temas, sobre todo, de justicia. Pero como hablamos de I+D, yo quiero hablar de I+D. Señor ministro, todos los escritos que vemos últimamente nos dicen, y está escrito textualmente, que la ciencia española está agonizando. Lo dicen los rectores, lo dicen las sociedades científicas de España. Los representantes de los OPIs y de las universidades aseguran que perdemos talento cada día. Y, además, los analistas dicen que con los objetivos que ustedes se han fijado perdemos convergencia, nos alejamos de la convergencia con Europa. Ustedes lo dicen en su propia estrategia, de ciencia y tecnología que presentaron. Este es un gráfico de la Secretaría de Estado en el que fija la posición de España sobre la media europea y cómo el objetivo 2020 que ustedes plantean nos aleja del objetivo 2020 de Europa. Por lo tanto, algo tenemos que decir y algo deberíamos hacer como país para que esto no sea así. Usted sabe que hay una relación directa entre la inversión en I+D+I y la creación de PIB. Usted sabe que los países que más invierten en ciencia al cabo de 4 o 5 años son los que más crecen en su PIB. Y usted sabe también que este es el momento de plantear como alternativa la ciencia y el conocimiento para salir de la crisis. Estamos en una revolución tecnológica, estamos en un momento en que la ciencia básica es motor de tecnología, la ciencia básica es semilla de tecnología, la ciencia básica produce tecnología y la tecnología acaba produciendo conocimiento. Y eso es algo distinto de lo que ha pasado en la historia de la humanidad. La revolución industrial no era así. En la revolución industrial el conocimiento creaba máquinas y las máquinas cambiaban la organización del trabajo. Ahora el conocimiento crea máquinas y las máquinas crean a su vez conocimiento. Y eso es algo que debemos tener en cuenta si queremos acertar con las soluciones.
Lo dicen un montón de pensadores, pero quiero citar aquí al padre, o por lo menos para el padre para mí de esta teoría, que fue el profesor Manuel Castells, y se lo recuerda a usted la Real Sociedad Española de Física muy recientemente. Permítame decirle que, bajo mi punto de vista, la I+D+I española tiene 3 puntos fuertes y 4 debilidades. Yo creo que coincide usted en eso, porque están en su estrategia, en la estrategia que presentaron ustedes hace un par de meses. La primera fortaleza del sistema de ciencia y tecnología español es los recursos humanos. Los recursos humanos, es decir, las personas que investigan, aquellos que les ayudan, los técnicos de mantenimiento de los laboratorios, todo aquel que está en torno a la ciencia española. Ese es el punto fuerte de nuestro sistema, porque desde el año 2001, aproximadamente, hemos sido capaces de generar programas que atraigan talento a España. Usted sabe que en el año 2001 se puso en marcha los programas del Ramón y Cajal con 780 plazas. Desde el año 2001 hasta el año 2011, a pesar de que a partir de 2008 la crisis fue potente, desde 2001 hasta 2011 se mantuvo en torno a 600 las plazas entre Cajales y convocatorias de Juan de la Cierva. En 2012, ustedes no resolvieron la convocatoria. La hicieron en octubre y no la han resuelto. Por tanto, ese es un problema que deberíamos corregir, señor ministro. La encuesta de población activa del primer trimestre de este año y el Padrón Municipal de Madrid nos dice, y a lo mejor esto le explicaría a la ministra Báñez por qué el paro juvenil o el paro entre licenciados jóvenes ha disminuido, nos dice, como digo, que el primer trimestre Madrid como ciudad perdió un titulado cada hora durante el primer trimestre, 24 titulados al día, porque no encuentran aquí oportunidades de trabajo. Claro, presumir de que baja el paro cuando lo que hacemos es que nuestros titulados se van fuera, desde luego es una frivolidad, me parece a mí. Seguimos hablando de recursos humanos. Ustedes aplican la tasa del 10%, de reposición del 10% a las vacantes que se producen. Y esto, si me permite, lo que hace es, y esto no hace falta más que saber sumar y restar, es garantizar que el 90% de las plazas vacantes no se van a cubrir. Por lo tanto, eso es expulsar al 90% de las plazas vacantes. Cuando se produce una plaza, de cada 10 plazas, solo cubrimos una. Y eso provoca que haya menos personas ligadas al sistema. Usted conoce sin duda los casos más paradigmáticos y más mediáticos que han salido estos últimos días en la prensa. Yo le voy a recordar solamente el de un chico gallego, Diego, que, como usted sabe, la Sociedad Europea de Física lo ha nombrado el mejor físico joven de Europa, y la convocatoria de Ramón y Cajal española le ha denegado la ayuda por falta de liderazgo internacional. Un chico de Lugo, que es el mejor físico joven de Europa y que no le vamos a dar ayuda. Bueno, espero que en la próxima convocatoria de Cajal, si la hay, le demos esta ayuda. Hay un montón de casos más. Hay un montón de gente que ha tenido que irse y que se está yendo. Por lo tanto, esa primera fortaleza de nuestro sistema la estamos poniendo en peligro. La segunda de las fortalezas es la propia estructura del sistema. Yo diría que es el hardware, lo que es los centros, los OPIs, las universidades. Como le dije a la secretaria de Estado cuando compareció para explicar la estrategia, se está dando el caso, y ustedes lo saben, de centros tecnológicos que están actuando con sus presupuestos como los hermanos Marx cuando se iban al oeste. Es decir, están quemando los vagones para alimentar la máquina. Y eso no tiene mucho sentido. Están perdiendo capacidad de mantenimiento y, por lo tanto, están empeorando sus instalaciones. Esa segunda fortaleza la estamos poniendo también en quiebra porque, además, y aprovecho que está el ministro de Educación aquí, a las universidades españolas que han generado las 2/3 partes de conocimiento, generan las 2/3 partes del conocimiento que se genera en este país, ahora resulta que, además de ser fábricas de conocimiento, que es lo que deberían ser como universidades, les vamos a pedir que sean fábricas de empleados. Y eso es un problema. La Universidad Española está reclamando el respeto de este Gobierno. Y yo creo que ustedes en esto están fallando.
Señor ministro, la tercera de las fortalezas de nuestro sistema es la Ley de Ciencia. La Ley de Ciencia, de Innovación, de Investigación y de Tecnología, esa ley que se aprobó en esta Cámara por unanimidad y que el senador Alarcó nos recuerda siempre que puede y hace bien que fue así, esa ley contempla dos cuestiones que ustedes no cumplen. Bueno, mejor dicho, una que no han cumplido y la otra que la disimulan. Como usted sabe, esa ley contempla que todos lo que eran becas a la investigación tienen que pasar a ser contratos, y eso a ustedes ha hecho que reduzcan el número de contratos porque han reducido la cantidad de dinero que ponen para ello. Pero lo más importante es que contempla esa ley la creación de la Agencia Estatal de Investigación, la Agencia Española de Investigación, que, como usted sabe, es el instrumento que debería servir para coordinar toda la investigación española, para financiar toda la investigación española con la participación del sector privado, y llevamos 1 año y medio de gobierno y ustedes no la han puesto en marcha. La secretaria de Estado nos comentó que la pondrían en marcha a lo mejor dentro de este año, a final de año. Lo cierto es que en el año 2012, en los presupuestos del año 2012, en este Senado se aprobó una enmienda, también por unanimidad, creo que hubo 2 que se aprobaron, la del senador Cazalis y esta, que excepcionaba esa agencia para que se pudiera crear. En pocas palabras, el proyecto de presupuestos prohibía la creación de agencias y se pactó aquí una enmienda para que se pudiera crear esa agencia. Bueno, uno tiene la sensación de que esa enmienda se aprobó porque se sabía que no se iba a hacer, porque yo no entiendo qué puede pasar desde junio de 2012 que no se haya podido poner en marcha este instrumento. Si me permite pasar a las debilidades, aunque me queda poco tiempo, le diré que para mí hay 4 debilidades. La primera es, obviamente, la financiación. La financiación del sistema de ciencia y tecnología es un problema grave. Usted sabe que, a pesar de que lo que usted dice en Bruselas y lo que dice aquí, que usted ha subido un 5% el presupuesto de este año, eso no es verdad. Usted sabe que todos los científicos españoles dicen que no es verdad, no es que lo diga yo, lo dicen todos los científicos españoles, y usted sabe que desde que ustedes están en el Gobierno, en 2012 la investigación española sufrió un recorte de un 25% y en 2013 de un 14%. No vamos a discutir, seguramente no nos pondremos de acuerdo en esto, pero sí quiero decirle, señor ministro, y usted lo conoce, que hay un dato más ligado a la financiación que tenemos que tener en cuenta. Se está produciendo en este momento que equipos y centros a los cuales se les ha concedido ayuda no la reciben porque el Ministerio de Hacienda está impidiendo esa transferencia de dinero a aquellas comunidades que han incumplido el objetivo de déficit. Y yo creo que esto es un error. Creo que es un error porque creo que si la idea es excepcionar todo este tipo de cuestiones de lo que es el déficit público, está mal que castiguemos a equipos científicos de Andalucía, de Murcia o de Castilla-La Mancha porque su comunidad autónoma no cumple el objetivo de déficit. Han sido 3 ejemplos de comunidad autónoma que nadie no sé si cumplen o no estas 3, pero usted sabe qué está pasando y creo que debería evitar que pasara. La segunda debilidad es para mí el tema de la diversidad y la fragmentación. La diversidad para mí es riqueza, pero es cierto que deberíamos intentar acabar entre todos con el café para todos en la ciencia española. Deberíamos ser capaces de definir sectores estratégicos a los que se les ayude más y deberíamos ser capaces de, a pesar de ello, mantener un apoyo incondicional a la ciencia básica. La ciencia básica es la semilla de la tecnología, como lo he dicho antes, y, por tanto, una cosa no es contradictoria con la otra. En cualquier caso, vuelve a aparecer aquí la agencia estatal, porque para evitar o para promover esa coordinación y para ser capaces de fijar objetivos, la Agencia Estatal de Investigación es un elemento clave. La penúltima de las debilidades es, y ustedes coinciden conmigo en esto, en la transferencia a la empresa. En su estrategia de ciencia y tecnología se fija mucho en el tema de la transferencia, incluso acuñan la frase desde la idea a la empresa, desde la idea a la factura, perdón, y creo que este es ciertamente un problema de la innovación, de la investigación española. No acaba un porcentaje importante de la investigación no acaba siendo negocio, no acaba siendo riqueza, no acaba siendo factura. Pero para ello tenemos que trabajar, bajo nuestro punto de vista, en la movilidad de los recursos humanos. Hay que hacer esfuerzos para mejorar la movilidad de los recursos humanos, sobre todo el retorno de los profesores universitarios que se han ido a alguna empresa que puedan volver a la universidad. Hay que tener en cuenta y cambiar los criterios de evaluación de los spin-off.
Hay que procurar que el mecanismo de los spin-off pueda aplicarse también al sector, por ejemplo, público de salud, que es complicado hacerlo. Hay que regular la propiedad intelectual del conocimiento y, sobre todo, creo que hay que crear instrumentos públicos de financiación. Si las empresas no reciben crédito, difícilmente innovarán, y para recibir crédito el sector financiero en este momento está muy complicado que lo haga. Creo que aplicar mecanismos o instrumentos de financiación pública nos convendría en este aspecto. Y la última de las cuestiones o las debilidades que también está en su estrategia y que yo le pido un minutito al presidente que me deje contarla, es el desequilibrio entre la inversión pública y la privada. Lo dicen ustedes, estoy de acuerdo. Es cierto que la inversión privada en España... Señoría, por favor, vaya finalizando. Sí, un minutito y termino. La inversión privada en España está desequilibrada frente a la pública en comparación con cualquier país de nuestro entorno, pero también es cierto que en este momento las empresas es el peor momento para pedirle ejercicio o para pedirle esfuerzos en este asunto, ¿no? No tenemos que olvidar a Keynes cuando dice que el dinero público es motor o tractor de la inversión privada. Ustedes incluso están convencidos. Yo, alguno de sus ministros ya le he oído citar a Keynes, lo cual es un alivio. Pero lo que sí que es cierto es que España no puede, por ello, decir, como ustedes han dicho, y para mí esto es un error grave, en su estrategia, que en 2020 nos vamos a quedar en el 2% de inversión del PIB. Creo que el objetivo europeo es el 3%, creo que España tiene que seguir apostando por ese 3% y creo que el Gobierno de España tiene que hacer esa apuesta. Luego cumpliremos o no cumpliremos, pero creo que hay que hacerlo. Y ustedes en su plan de reformas que han mandado a Bruselas han puesto el 2%. Creo que eso nos aleja de Europa. Creo que alejarnos de Europa es un problema y por eso el sentido y el motivo de esta interpelación. Muchas gracias, señor. Gracias, señoría. Gracias, señor ministro. Para contestar la interpelación.